Bien, la palabra de hoy será tomada del libro de Miqueas, capítulo 4, versículo 5. Dice así: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Es solamente ese versículo el que vamos a hablar hoy. Y aquí dice el versículo que aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios. Actualmente vivimos en un mundo con muchos países que practican lo que se llama la idolatría. Y el hombre desde sus orígenes, bueno, no desde sus orígenes, sino desde su rebelión contra el Señor, ha comenzado a apartarse de la adoración al Dios único y verdadero y ha comenzado, tal como lo dice Romanos 1, a no adorar al Señor como Señor, no adorar a Dios como Dios, y se hacen imágenes de animales cuadrúpedos, se hacen imágenes de seres humanos, se hacen imágenes de dioses inventados, mas no le dan gloria al Dios verdadero, no le dan gloria al Dios todopoderoso que los creó, el cual de los primeros humanos conocían. Desde que se comenzó a expandir la población terrestre desde Adán, conocían al Dios verdadero y único, por tal como lo relata el Génesis, que la maldad del hombre comenzó a propagarse y el Señor se arrepintió de haber creado al hombre. Pero la existencia del hombre continuó a pesar del diluvio, porque Dios encontró a un varón justo que fue Noé y salvó a Noé con su familia, aún castigando a la humanidad con el diluvio. Tuvo misericordia salvando a unos pocos para que la tierra, para que la raza humana se regenerase, se multiplicase nuevamente. Y así pudiéramos estar hoy aquí. Demos gloria al Señor, porque ciertamente el Señor es poderoso y misericordioso. Y aquí dice Miqueas, hablando por el pueblo de Israel, que aunque cada pueblo, cada país, cada nación ande en el nombre de su Dios, anden en el nombre de sus dioses paganos, de sus estatuas, de sus imágenes, de animales, de sus dioses que son animales, que los dragones, que las vacas, etc. Dice así el mismo versículo 5: nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Esto es lo mismo que Josué le dijo al pueblo de Israel en Josué 24: escojan hoy qué dioses van a servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y esto es importante, tener esa diligencia, tener esa disposición, tener esa fortaleza mental y espiritual de no seguir al mundo, de no seguir al grupo que esté equivocado, porque aunque la mayoría haga una cosa, si está equivocada, no la hagas tú.
tenemos que tener, nosotros siendo cristianos, siendo hijos de Dios y redimidos por el Señor Jesucristo, tenemos que tener identidad que nos da el Señor Jehová, el Señor Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo. Identidad de cristianos, identidad de hijos del reino, identidad de coherederos de Cristo, o con Cristo, mejor dicho. Así como dice Juan capítulo 1, que se nos fue dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros tenemos que mostrar esa identidad de que hemos sido puestos en las manos del Señor Jesucristo y nadie nos arrebatará de su mano. Estamos seguros en su mano y su mano se ve en nuestro interior. Cómo cambiamos espiritualmente, mentalmente, incluso hasta físicamente. Y somos renovados en nuestro conocimiento para así hacer la voluntad del Señor, para someternos al Señor y así soportar todo lo que manda el diablo, tal como lo dice en el capítulo 4 de Santiago, versículo 10. Someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tenemos que tener identidad de que cuando viene alguien a hacer algo que no es correcto, lo sigue todo el grupo, lo siguen todos los demás. Nosotros tenemos que estar firmes en nuestra fe, en nuestra convicción, en nuestro amor al Señor. En que obedeceremos lo que el Señor nos manda. Obedeceremos la voz de nuestro Dios. Seguiremos caminando en su espíritu, en sus mandatos, en sus enseñanzas. Y no vamos a sucumbir, no vamos a caer ante la presión del mundo, porque todo esto Cristo nos alertó que vendría. Cristo nos avisó que vendría en el mundo aflicción, que nos vendría aflicción, persecución, nos iban a vituperar, nos iban a perseguir, iban a hablar mal de nosotros, incluso nos iban a calumniar, nos iban a insultar. Todo esto Cristo nos lo advirtió, Cristo nos lo profetizó. ¿Para qué? No para que tuviéramos miedo. Dice Juan 16:33, para que en él tuviéramos paz, para que nada nos sorprendiéramos, para que nada dijésemos, pero nuestro Señor no nos dijo esto. Como que si todo iba a ser fácil. No, el Señor preparó mental, psicológicamente a sus discípulos y a todos los discípulos que vienen después de ellos hasta nuestros días, para lo que cada uno tendría en el mundo por defender la sana doctrina de la fe en el Señor Cristo Jesús, Salvador y Redentor nuestro, Hijo de Dios y Dios Hijo, hecho en la carne, nuestro único mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo hombre, el Hijo de Dios.
Por eso que hoy en día tenemos que pararnos firmes como pueblo escogido, como nación santa, como real sacerdocio, como linaje escogido, pararnos firmes en la palabra de Dios, en la roca de nuestra salvación, que es el Señor. Huérfanos, para que fuéramos instruidos en todas las cosas. Juan capítulo 14 lo dice, que el Espíritu nos enseñará todas las cosas. Y todos estos beneficios los tenemos de parte del Señor Jehová, de parte del Señor Jesucristo. Lo tenemos de parte del Señor, de parte de Dios. Porque somos su pueblo escogido, somos su iglesia. Somos lo que decidimos tener fe en Él y aceptamos su regalo de salvación. Somos los que buscamos su rostro y agarramos su mano cuando nos la extendió, porque ciertamente da tristeza como Dios extiende su mano al mundo, su creación. Cuando hablo del mundo no hablo del planeta entero, que plantas y tal, hablo de nosotros mismos, su obra maestra, la corona de su creación. Estamos en rebelión contra Dios y Dios nos extiende la mano y rechazamos su amor por querer vivir en nuestros delitos y pecados, en nuestros placeres carnales. Necesitamos agarrar la mano del Señor, necesitamos amar al Señor. Primera de Juan 4, porque Él nos amó primero. Es Primera de Juan 4:19. Amamos al Señor porque el Señor nos amó primero. Tenemos que devolverle ese amor al Señor si queremos ser salvos. Si queremos ser salvos, porque cuando amamos al Señor, entonces obedeceremos lo que Él dice. Y seremos contados por justos, por su justificación, por su perdón, por su gracia, y seremos cambiados y transportados de un reino de la tiniebla al reino del Señor, al reino de luz, al reino de salvación. Mas si no amamos al Señor y lo obedecemos, estamos en rebelión contra Dios. Y la ira del Señor está sobre nosotros.
está la ira del Señor sobre los hijos de desobediencia. Lo dice Efesios capítulo 2, que por las cosas que mencionó Pablo en ese capítulo está la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y los que son dirigidos por el diablo son hijos de desobediencia. Son llevados por las corrientes del príncipe de la potestad del aire. Son hijos de desobediencia. Vamos a buscar un momentito aquí en la palabra de Dios para ver si estoy dando bien los pasajes. Espérense un momento, por favor. Bien. Aquí lo dice, Efesios capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Una vez somos escogidos dentro de la nación del Señor, dentro del pueblo del Señor, como su iglesia, como parte del cuerpo de nuestro Señor Cristo. Nosotros tenemos que estar libres del pecado, ya no ser esclavos del pecado, porque nos hemos arrepentido al pecado. Del pecado nos hemos arrepentido y hemos sido justificados de ese pecado porque nos hemos arrepentido y ha sido limpiado por el Señor. Y por ende ya no somos pecadores. No debemos ser pecadores porque ahora somos hijos del Altísimo. Dice primera de Juan capítulo 3 que el que peca no es hijo de Dios, mas el que es hijo de Dios no peca, no practica el pecado. Y necesitamos entrar en ese proceso de edificación constante, diario, sometiéndonos al Señor por medio de su Santo Espíritu para alcanzar la perfección de Cristo y despojarnos cada día más del pecado. ¿Hasta cuándo? Efesios 4, hasta llegar a la estatura de Cristo, a la plenitud de Cristo, al varón perfecto, a la unidad de la fe, tanto con nosotros mismos como con los hermanos de la iglesia, a fin de que todos seamos uno, un solo cuerpo operante para traer almas que están perdidas a Cristo y completar así las almas que serán salvas. Pero no todo el mundo será salvo, pero todavía hay almas por salvar. Todavía el número no está completo, porque si todavía el Señor no ha regresado es porque todavía hay gente por salvar. El Señor no demora su venida, lo dice en 2 Pedro capítulo 3. Dice Mateo 24 que será predicado el evangelio en todo el mundo y luego vendrá el fin. Todavía hay lugares en donde hay personas que no han escuchado del Señor y esas personas por el momento están en condenación. Tenemos que dejar de perder tiempo porque esas personas serán condenadas por su rebelión contra el Señor, pero sobre nosotros pesará la sangre.
Porque nosotros como nación de Dios tenemos que estar enfocados en hacer las obras de Dios. Las obras que Dios nos predestinó, las obras que Dios nos dio de antemano para que las hiciéramos, para que viviéramos haciéndolas como hijos de Dios. Pero nosotros los cristianos estamos entreteniéndonos con el mundo en vez de rechazarlo. En vez de estar en enemistad con el mundo, estamos entreteniéndonos con el mundo y no hemos comenzado a hacer nuestro trabajo. Es muy poco el porcentaje, les puedo dar un ejemplo, es muy poco el porcentaje, aproximadamente de un 2 a 3%, los cristianos que alguna vez le han hablado a alguien de Cristo, que alguna vez han evangelizado. Tenemos que mostrar al Señor en todas partes. Ese tiene que ser nuestro trabajo constante, nuestro trabajo diario, a donde vamos. Mostrar al Señor. Al aprovechar todas las oportunidades que tengamos para mostrar al Señor. Tenemos que ser oportunistas en esos casos. Ahí sí tenemos que ser oportunistas en hablarle a las personas de Cristo. No podemos perder más tiempo, porque el Señor ciertamente es misericordioso. Y si el Señor vive en nosotros debe morar la misericordia, la cual es fruto del Espíritu Santo, del Señor Jehová, del Señor Cristo Jesús en nosotros, de que realmente vive Dios en nosotros. Y si tenemos misericordia, tenemos que mostrar misericordia por aquellas almas que están perdidas. Aún las que ya rechazaron a Cristo, y tratar de insistirles, porque quién sabe que quizás Dios les conceda que sean salvos. No sabemos quién va a ser salvo, por eso que Cristo comparó al reino de los cielos a una red que se lanza en el mar y recoge todo tipo de peces. Y los peces buenos se ponen en canastas, los peces malos, los que no sirven, se echan de nuevo al mar. Así es el reino del Señor, así es la salvación. Nunca sabes a quién le va a picar. Nosotros no sabemos quién será salvo. Si hay casos de personas que eran lo peor, y hoy son siervos del Señor. Eran los peores delincuentes, eran homosexuales, eran proxenetas, prostitutas, y son siervos del Señor. Es por eso que Cristo hizo esa comparación. Nunca sabemos a quién le va a picar. Y conocemos nuestra tarea, que nosotros como nación santa del Señor obedeceremos al Señor. No importa cuánta presión tire el mundo, no importa cuántos países, cuántas naciones, cuánta gente se nos ponga en nuestra contra. En todo momento serviremos al Señor según su voluntad. Según como el Espíritu se mueva, así haremos nosotros. Serviremos al Señor. Buenas noches, que Dios guarde y paz.